Bien, Freddy Bernal nos acompaña. Freddy, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Decía en la apertura que, bueno, una semana bien intensa, ¿no?, de debate y controversia a propósito de cumplirse hoy precisamente 7 días de lo que ocurrió en la Cota 905. Algunos piensan que hay una exageración en lo que fue la actuación policial, otros dicen que fue lo debido. Se dividen las opiniones. ¿Cuál es la conclusión que sacas a una semana de este episodio? Mira, Carlos, sin duda alguna que la criminalidad en los últimos tiempos ha ido rompiendo como esquemas. Primero, ya no respetan el Estado de Derecho, no respetan el ejercicio de la autoridad, atentan alegremente contra policías y guardias nacionales, que son presas de los delincuentes para quitarles su arma de reglamento o su moto, y se atreven incluso a pavonearse en las redes sociales como unos artistas. Yo quisiera hacer una reflexión y que la gente busque en Facebook a la banda que enfrentó el Estado la semana pasada. Una banda que cuando tú lo ves allí en las redes sociales, se pueden contar más de 16 armas de fuego largo, de alta potencia. Una banda que no solamente extorsionaba a los negocios del Paraíso y la Cota 905, pequeños y medianos negocios, sino que además se había dado el tupé, como lo decimos en criollo, de enfrentar la fuerza pública. Solamente hace 2 meses, cuando la Policía Nacional Bolivariana entró allá a resolver un problema delictual, lo enfrentaron con granadas fragmentarias y destrozaron a los policías con granadas fragmentarias. Pero luego, unos días después, ingresó la policía de Caracas e hirieron 7 funcionarios y quemaron 9 motos. Así que, ante esa realidad, sin duda alguna que el pueblo, la ciudadanía y el Estado tenían la necesidad de actuar. Ahora, de actuar conforme a derecho, de actuar en el marco de la Constitución. Pero entonces es la siguiente reflexión. Sin duda alguna que hay una criminalidad creciente que el presidente Nicolás Maduro ha tomado la decisión de enfrentar con la llamada Operación de Liberación y Protección del Pueblo. Pero lo que ocurre, o lo que ocurría en la Cota 905, no es exclusivo de la Cota 905. Sí, no, claro que no. Lamentablemente ocurre en los valles del Tuy, en la zona de Barlovento, en el estado Guárico, en el sur de Aragua, en 5 municipios del estado Zulia, en el sur del estado Bolívar y en las fajas petrolíferas del Orinoco, donde delincuentes asociados con elementos del paramilitarismo colombiano han querido conformar una especie de territorios liberados. ¿Cómo se organizaron esas bandas o cómo se han organizado? ¿Y cómo es ese vínculo que señala el gobierno con paramilitares colombianos? Yo te doy un caso específico, el estado Zulia. En el estado Zulia existen 2 bandas muy poderosas, los Meliá y los Leal, que son bandas de tradición. De tradición porque, bueno, tienen muchos años en el estado. Son bandas que se mueven entre Colombia y Venezuela. Ahora, esas bandas en específico, por ejemplo... Integradas por colombianos y venezolanos. Colombianos y venezolanos. Esas bandas en específico están ligadas al cartel de La Guajira. Por lo tanto, están en el tráfico de droga. Pero tienen que ver también con el contrabando de licor y cigarrillos en las islas del Caribe. Pero tienen que ver con la banda de los rastrojos, que son los paramilitares colombianos de la línea uribista. Pero eso a la vez es lo que yo denomino crimen organizado, cuando se vinculan bandas delictuales con narcotráfico, paramilitares, y entonces en el estado Zulia se encargan de ¿qué? Contrabando de gasolina, contrabando de extracción, sicariato, secuestro. Entonces es como una madeja de funciones, ¿no?, de carácter criminal. Bueno, esas características, este tipo de banda, se ha ido percolando, extendiendo... O sea, va más allá del Zulia y se extiende al resto del territorio nacional. Y ha llegado a Caracas, y hay que decirlo. No solamente la Cota 905. Había una especie de cordón que se iba conformando entre Coche, Valle, Santa Rosalía, Cota 905, 1 de Mayo, el cementerio. Sí, son barrios que se conectan además. Hay una conectividad interna, pero no solamente eso, Carlos, sino que estas bandas delictuales se dieron el lujo, en una especie de reunión secreta que tuvieron en noviembre del año pasado, de hacer una especie de acuerdo, paz entre los delincuentes y guerra al Estado. Y guerra al Estado, según su visión, es la guerra a la policía. Entonces ellos habían acordado una especie de paz de no enfrentarse entre ellos. Pero habían decidido que ciertos territorios, ahí no podía entrar el Estado. Bueno, es inadmisible y por ello la policía había hecho algunos operativos muy eventuales, con saldo de oficiales muertos y heridos. Bueno, ante la presencia de bandas, incluso con mayor poder de fuego de la policía, hubo la necesidad de un operativo conjunto
y donde hay que felicitar a la Guardia Nacional de Venezuela por su actuación, al CICPC, a la Policía Nacional y al SEBIN, quienes después de más de 3 meses de inteligencia y detalle y saber dónde estaban, quiénes eran, dónde se movían, bueno, efectivamente actuaron en la semana pasada con los resultados que ya sabemos, que sabemos. Sí. Y por eso yo hago un llamado, Carlos. Sí, porque las organizaciones de derechos humanos dicen que hubo desproporción, que hubo desmesura, que hubo personas inocentes que murieron. Yo sencillamente habría que precisar. Yo llamo a esas organizaciones a que vean las redes sociales y evalúen el poder de fuego de una patrulla normal con pistolas 9 milímetros y el poder de fuego de estas bandas. Ahora, Carlos, mira, este problema, yo haría un llamado a no colocarle bandera política. ¿Y por qué? Porque es que el problema de la criminalidad, cuando van a atracar a alguien o secuestrar a alguien, no le preguntan si va a votar por el presidente Maduro, o si no va a votar, o si está inscrito en el Consejo Nacional Electoral. Sí, los criminales son criminales. Y allí yo hago un llamado a todo el país a que apoyemos al presidente Nicolás Maduro en esta cruzada contra el AMPA. ¿Por qué? Porque sencillamente el AMPA no respeta a nadie, ni condición social, ni raza, ni sexo. Así que bueno, es una medida que se tomó, es una medida que no va a ser eventual y hay que felicitar. Eso va a continuar, ¿no? Sí, y el ministro de Relaciones Interiores, el mayor González López, que tiene toda una evaluación del país y tiene una evaluación de la georreferencia de las bandas. Bueno, hay un plan para actuar permanentemente, por supuesto. No se va a avisar el cómo ni el cuándo, pero es necesario mantener que esta política sea permanente en lucha contra el crimen. ¿Todos los que mueren o los que aparecen muertos tenían vinculación con las bandas delictivas de la Cota 900? Todos tenían, todos. La propia ciudadanía puede señalar de qué tipo de delitos había caído estos señores. Y de ellos habían algunos con amplia solicitud de más de 5 y 6 homicidios. Extorsión, secuestro, sicariato. Así que bueno, es una situación... Pero los cabecillas siguen libres, ¿no? Pudieron escapar. Sí, lamentablemente, 2, el llamado Koki y su lugarteniente, alguien llamado el Ruso, lograron escapar del cerco. ¿Qué significa eso? Que estas mafias han montado toda una estructura logística y una estructura de movimiento y de conectividad entre los diversos barrios. Pero lo importante es que esto va a ser una política permanente, continua, y ya el mayor González López informaba hace pocos días del enfrentamiento con otra banda peligrosísima llamada el Juvenal en la zona del estado Guárico, una banda que se les indica de haber torturado y asesinado a un teniente coronel del ejército. Así que bueno, es una decisión de Estado, es una decisión del presidente Nicolás Maduro y tenemos que apoyarlo en esta lucha contra el crimen organizado. Bien, gracias por toda esa información a Freddy Bernal, diputado del PSV.